Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es una nueva clase del programa que tenemos establecido para estudiantes de universidades y como hemos avisado en otras ocasiones, se trata de una clase que debe ser completada con bibliografía y con otros materiales que vamos sugiriendo porque es más bien de tipo introductoria. Dicho esto, el tema que hoy abordaremos es la situación que se produce en Argentina entre 1973 y 1976, que está eh, considerada una época muy crítica, muy de conflicto y también muy interesante para el estudio. Son los gobiernos del retorno del peronismo, del propio Juan Domingo Perón. Así que para el abordaje yo les sugiero hacer, digamos, dos lecturas de tipo organizativo que deben ser obviamente completadas con análisis bibliográfico. La primera lectura es una meramente cronológica, que es la que yo voy a desarrollar en cierto modo para ubicarse en el tiempo, en la estructura que van teniendo estos gobiernos. El gobierno de Héctor J. Cámpora, que es el candidato del Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli, para el 73, con obviamente el respaldo y el acuerdo de Perón. El momento en que Cámpora renuncia y tras un breve interregno institucional donde hay un presidente provisorio, se llama elecciones y gana las elecciones por un amplio margen Juan Domingo Perón, en su tercer mandato histórico, ya a una avanzada edad. Y finalmente, en el 74, cuando muere Juan Domingo Perón y lo sucede su esposa y vicepresidente, María Estela Martínez de Perón, que es la que desarrolla el tercer gobierno, con una presencia muy fuerte de su secretario, ministro de Bienestar Social, secretario, etcétera, que es José López Rega, y los prolegómenos del golpe. La segunda lectura que yo les recomiendo que hagan es cómo se van dando una serie de procesos populares en esa época que tienen como centro a las organizaciones principalmente obreras, pero también partidos políticos, pero también agrupamientos juveniles, las bases obreras que se habían manifestado fuertemente y que en algunos casos habían ganado algunas seccionales, y una efervescencia que se traducía en lo político, se traducía en la aparición de organizaciones armadas, que ya hemos visto en el periodo anterior, y una urgencia por el cambio, que en el movimiento estudiantil estaba dada por manifestaciones sentadas donde toda la movida estudiantil, inclusive estudiantes de universidades privadas, estaban en esta acción, en sentadas callejeras, en protestas públicas. Esta efervescencia llega a un punto alto. Y al mismo tiempo esto entra en conflicto con el poder más concentrado digamos, de los partidos políticos tradicionales, de ciertos sectores de poder económico internacional, transnacionalizado en el periodo anterior, y el ejército, las Fuerzas Armadas. Esta conjunción va a hacer que la disputa se desarrolle en este periodo, veamos escarceos de uno y de otro sector, y finalmente se salda con la derrota de todas estas organizaciones, este movimiento popular, a partir de la última parte de este gobierno, porque llega el 75, vamos a ver los indicios, y del golpe del 76. Voy a tratar de ser breve y manejar a través de un PowerPoint que les voy a presentar ahora algunos elementos centrales para que vayan viendo. ¿Cómo fue el contexto de la llegada de Perón al poder? Bueno, en principio Perón vuelve el 17 de noviembre del 72 y se encuentra con una realidad muy compleja, después de tantos años afuera del país y proscripto. El presidente Lanusse, en ese momento, el general Lanusse, habilita su vuelta. El país estaba en una situación muy tensa. Aparentemente Lanusse
hipotetizaba, luego lo escribe en un libro, sobre el fracaso, darle oportunidad al peronismo que fracase y volver las Fuerzas Armadas, y él como un líder significativo, esto después veremos, claro, no va a suceder. Y el discurso que trae Perón es un discurso de reconciliación. Las bases peronistas en muchos casos querían un proceso de más cambio, inclusive se hablaba de la patria peronista y la patria socialista, una disputa, pero que hablaba del diálogo entre cierta forma del socialismo y la expectativa de una revolución que iba a estar liderada por este retorno. Esta expectativa es infundada, perdón, y es defraudada por la llegada de Perón, no en este momento, sino más tarde, porque todas esas expectativas no las podía cubrir. Ahora, pero entra un discurso de reconciliación, entabla un diálogo, ahí lo ven en la foto superior, con el líder del radicalismo, Ricardo Balbín, y hay en esta situación un movimiento peronista que se encuentra fortalecido, pero en tensión entre el sector llamadas de la derecha y de la izquierda, el crecimiento tan fuerte de la juventud peronista y los sectores de la tendencia revolucionaria, la aparición de distintas organizaciones que en general se engloban en montoneros, que son alentadas desde el exilio por Perón, porque facilitan además ese descrédito y esa erosión de estos gobiernos militares totalmente arbitrarios, ilegítimos e ilegales. En esto Perón apoya a Rucci, un leal afín de él, José Ignacio Rucci, como secretario de la CGT, desde el 70, y hay una fuerte movilización en la búsqueda, en el conocer a Perón. Piensen que tantas chicas y chicos militantes de la juventud peronista no habían conocido nunca a Perón, no sabían quién era Perón, o sea, sabían quién era por todo esto, pero era el mito que llegaba ahí. El apoyo juvenil, el apoyo de entorno político, el distanciamiento con los sectores sindicales que habían alentado fórmulas alternativas, marca esta etapa, pero vuelve a España y se prepara ya la organización de las elecciones. Para el momento de 1973, el peronismo vuelve al poder. Y vuelve a través del FREJUL, el Frente Justicialista de Liberación Nacional, y de Héctor J. Cámpora, un médico, le decían el tío, era una persona accesible y muy vinculado a sectores de izquierda, en un gabinete complejo y variado que muestra todas estas divisiones. Pero con ese lema de Cámpora, el gobierno, Perón al poder, va a estar un poco limitado, obviamente, en su acción. El día que gana Cámpora con un amplio caudal de votos, hay una movilización espontánea que va a liberar presos políticos antes de que sean indultados a la cárcel de Devoto. Hay una sensación de fiesta popular, pero también un cierto desborde que habría que ver si el propio Cámpora podía dirigir. La JP de la izquierda participa, integra el gabinete y varias gobernaciones que están en manos de miembros de lo que sería la izquierda. Se implementa un plan económico a partir del ministro José Helbard, un prestigioso economista y líder empresario de la CGE, que tiende a frenar la inflación, pero para ello necesita de ciertos acuerdos que limiten las exigencias, tanto empresarios como los sindicatos. Es algo difícil en un contexto de tanta inflación y tanto con problema económico, con el apoyo de Perón. Para ello se hace la firma del pacto social, que también es la garantía Perón de que esto funcione, entre la CGT, la CGE y el gobierno, y también se busca el apoyo de los industriales de otros agrupamientos, pero claro, esto significa para la CGT un juego difícil porque tiene que limitar los reclamos y como hace frente a la inflación, esta tensión se va a mantener durante este gobierno y no le va a resultar fácil al propio Perón sostenerla. En el gobierno siguiente se planea un gran retorno de Perón en junio del 73 en Ezeiza, pero esto se desarrolla de manera inversa a lo que estaba planificado, o por lo menos a lo que se decía que estaba planificado, y confluye en lo que se llamó la masacre de Ezeiza. La muerte, la represión de
militantes peronistas, mayormente a partir de una organización de la derecha que toma el palco, la disputa por posiciones, y ahí había gente armada, etc. Las fotos y los materiales documentales abundan al respecto. Muestra una situación gravísima y al mismo tiempo impide la llegada victoriosa de Perón, se podría decir, y esto le cuesta mucho al propio Cámpora, que por presión rápida del entorno de Perón, del propio Perón, termina con una serie de renuncias, una operación que facilita entonces, renuncia el presidente, el vice, etcétera, y con el interregno del presidente de Cámara de Diputados, un juego interno ahí que después pueden ustedes leer en las crónicas, Raúl Lastiri, se convoca a elecciones. Para esas elecciones, el candidato va a ser Perón, y ¿quién puede ser candidato a vicepresidenta? Perón tenía 78 años por entonces, estaba mayor en una época donde la salud tampoco era como la de ahora. Entonces es su esposa, María Esteban Martínez Perón, la que va en la boleta con él, y se llega a las elecciones donde Perón gana por un amplio margen e inicia el tercer periodo de gobierno. Entonces, en el tercer periodo de gobierno de Perón nosotros tenemos que ubicarnos en que las tensiones continuaban. Había habido una baja, se podría decir, las organizaciones guerrilleras, también las organizaciones armadas habían frenado un poco, había una negociación inclusive de montoneros con sectores militares, esto se puede profundizar en determinada bibliografía, pero la llegada de Perón, las disputas internas del peronismo y, en este caso, la tensión por lo que había pasado en Ezeiza, donde sectores de la izquierda quieren reivindicarlo, etc., termina con el asesinato de José Ignacio Rucci, que era un hombre tan cercano y tan leal a Perón, que es como un ataque directo a Perón. Desde ahí se empieza a producir una fuerte ruptura con los sectores de la izquierda, empieza a tener más fuerza el sector de López Rega, que era secretario personal de Perón y que lo asistía, etc., y lo que ahí acusaban los sectores de la izquierda de un entorno que lo rodeaba a Perón, la aparición subrepticia, después cada vez más fuerte, de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que había estado apañada y organizada por López Rega y otros dirigentes, que había contado con el apoyo de sectores de ex policías, etc., y la aparición más tarde de comandos de derecha que empiezan a actuar en atentados contra figuras de izquierda. Esta situación entonces se va a volver cada vez más enredecida y va a haber un conflicto final con los líderes de la JP, de la Juventud Peronista y otros sectores, en mayo, el mayo siguiente, el mes de mayo del 74, que va a determinar una especie de paso a la clandestinidad de montoneros y las organizaciones peronistas y un recrudecimiento de la violencia política. Esto también va a cobrar una ofensiva contra los gobernadores digamos, de izquierda. Acá estamos hablando siempre en términos genéricos y en términos más bien propios de la época, en Córdoba, en Salta, etc. Muchos de ellos van a ser después asesinados o desaparecidos, ¿no? Esta situación, esta continuidad con esta derecha interna también es interesante analizar, pero no creo que nos derive de ciertos temas centrales. El gobierno de Perón continúa esta política de alianzas, el plan económico de Gelba empieza a tener indicadores positivos desde el final del 73 y especialmente hacia el 74, pero no llega por la coyuntura política esto a estabilizarse, porque se requiere una estabilidad política para sostenerlo. Hay disputas muy fuertes en la Comisión de Precios, Salarios y Nivel de Vida por el pacto social, porque los sindicatos no podían a veces contener a las bases, unas bases muy activas en esta época, entonces empieza a haber conflictos por empresas y al mismo tiempo el Estado trata de limitar ciertos gastos y los empresarios presionan, inclusive más adelante con desabastecimiento, que es una forma muy específica para estos casos.
Estas tensiones son tan fuertes que el 12 de junio Perón amenaza con renunciar, recibe el apoyo de los sectores del sindicalismo, pero es una situación muy compleja que se ha dado en ese momento. Y Perón, en esa tensión, en este conflicto con los sectores mm, armados, este problema que va a contener a los propios peronistas, inclusive, y manejarse con los sindicatos. El conflicto por empresas, acá lo tienen un poco resumido por Juan Carlos Torre, en una cita de su libro Sindicato del Gobierno, cómo se propagaban las acciones más bien directas, la movilización obrera que venía de épocas anteriores. Está marcando una amplia efervescencia que yo ya les había también comentado antes. Perón muere en el 74, el 1 de julio, y esto, si algo cabía para complejizar esta situación, es el golpe final. Entonces, en ese contexto asume María Estela Martínez de Perón. No vamos a hablar de las condiciones personales que tenía ella como líder. No era una líder política, no tenía la formación y de hecho se apoya entonces en ciertos sectores, principalmente en el que figura ahí abajo, que es José López Rega. Esto fortalece a la derecha. Hay un marco internacional adverso, porque la crisis del petróleo había impactado en todos los países, también el nuestro, y un marco local que venimos relatando cada vez más complejo. Hay un vuelco a la derecha, no solo en lo económico, que ahora vamos a ver, a partir de que las condiciones, el ministro Gómez Morales renuncia y viene una línea del liberalismo, del más clásico, ahí a aplicarse, sino en el espíritu, el gobierno, las universidades. En las universidades la intervención y la censura es tremenda, dada digamos, la efervescencia de las juventudes universitarias y de la izquierda en muchas universidades, viene una contraparte, una contraofensiva tremenda con asesinatos. Aquí hay que seguir ciertos grupos como la Concentración Nacional Universitaria. Los materiales, y ustedes pueden también consultar por bibliografía, son abundantes para entender la represión, el sistemático hostigamiento y hasta el asesinato y el secuestro de estudiantes y líderes universitarias y universitarios. Este es un momento entonces muy duro. Con los sindicatos la tensión continuó porque los problemas económicos se agravan, la negociación sindical presiona por aumentos y los empresarios trasladan los aumentos a los precios. A su vez, en algunos contratos que celebra el convenio a nivel internacional, también hay una disputa entre la transnacionalización que promovía algunos sectores de poder económico y la propia idea de industria nacional, de empresa nacional, que era tradicional del peronismo, con casos específicos en Chile y eso, y con conflicto con los inversores extranjeros, que en un contexto de esta inflación frenan las compras. A esto, entonces, contribuye la cuestión económica. Frente a este contexto, la presidenta y su equipo se recuesta, podríamos decir, en la derecha, en la vuelta al liberalismo más duro. Y para eso el nombramiento de Celestino Rodrigo como ministro de Economía favorece a estos actores y genera un shock liberal en la economía argentina que no es capaz de soportar. Ustedes tienen ahí, ahora les estoy marcando aquí con el cursor a la derecha, una serie de medidas que son parte de este Rodrigazo, un ajuste de precios y tarifas, un aumento exorbitante del precio de la nafta, el transporte, una devaluación, ajuste y devaluación son esas recetas típicas, el aumento nuevamente de la inflación y el desabastecimiento por la restricción del poder económico y la presión que hacía también en el ambiente. Ese llamado Rodrigazo despierta la reacción principalmente sindical,
aunque son sindicatos más bien moderados y conservadores que están muy vinculados al gobierno, fuerzan la renuncia de Celestino Rodrigo y también de López Rega. Paralelamente, entonces ya más acorralada, estamos hablando del 75, la presidenta cede a presiones de los militares, cede al poder económico en la medida de lo posible, porque de aquí la economía va a haber 3 ministros más en los pocos meses que continúa este gobierno, y se va preparando el clima para el golpe, a través de la prensa, a través del clima que se quiere crear, a través de reuniones donde inclusive, esto después por desclasificación de documentos de la embajada norteamericana, había indicios del golpe previamente, había reuniones preparándolo. Esto es un golpe, el del 76, muy preparado. Como antesala de ese golpe, y en este momento, mientras estaba de licencia la presidenta, el que está a cargo es Ítalo Luder, que venía del presidente del Senado, y firma el decreto de aniquilación de las organizaciones armadas, algo que se da específicamente en el operativo Independencia en Tucumán. Entonces voy ahora a una última diapositiva y después hacerles unos comentarios para cerrar algunas ideas de que venimos diciendo. Esto implica la preparación del golpe. Me quiero detener en el cuadro de la derecha. El movimiento obrero venía sintiendo una fuerte organización y resistencia, como marco aquí, de las bases. Entonces, mientras se consolida la 62 y el liderazgo particularmente fuerte de Lorenzo Miguel, y mientras se confirman los grandes líderes de lo que entonces se llamaba críticamente la burocracia sindical, recuerden los debates que deben haber leído o visto de Agustín Tosco, inclusive esa famosa entrevista donde se contrapone con Rucci, lo que es la presión de las bases y la estructura burocrática de los sindicatos grandes, especialmente. En el medio de esto también hay muchos sindicatos de base que van cambiando de conducción y las listas que ganan son listas más combativas, más críticas. Estamos en un momento muy fuerte de tensiones entre organizaciones básicamente obreras, populares, fuertes, revolucionarias en muchos casos, pero claramente que entraron en conflicto con el modelo que se sostenía, y el sector más tradicional, los sectores de liderazgo nacional, etc. Esto se traduce en una ofensiva contra oposición sindical, especialmente ahí ustedes tienen 3 nombres, el de René Salamanca, después desapareció de dictadura, Agustín Tosco, Raimundo Ongaro. Entonces, ahí hay prisión, presiones, etc. Hay una negociación del movimiento obrero organizado, de la CGT y la 62, con María Estela Martínez Perón, que deriva inclusive en defender un poco a ella y atacar a su entorno para ocupar un espacio del gobierno, es como una coyuntura política que aprovechan para construir poder, y un acercamiento, un diálogo inclusive con militares y con empresarios que van teniendo. Después de la renuncia de Celestino Rodrigo, especialmente de la renuncia de López Rega, se ven fortalecidos. Ahora, junto con esto, ¿qué tenemos? Tenemos que se va preparando el golpe, pero que ya hay antecedentes en la represión de 1975 y primeros meses del 76 de lo que va a ser después. Voy a ir entonces ahora a este otro punto y me voy a detener a explicar 2 cuestiones que revelan el antecedente. Por un lado, la alta inflación, una economía ya entonces muy inestable, que ustedes ven ahí, el 34% en julio del 75. Ya habíamos hablado de la cuestión de las bases y la conflictividad. La fuerte represión de la protesta social se da en muchos lugares, pero hay uno que es particularmente significativo y muy visible, y tiene mucho material al respecto, que es el Villazo. Villa Constitución y todo el circuito de fábricas metalúrgicas de la zona, que había ganado la lista marrón a la conducción alineada con Lorenzo Miguel, vive una serie de protestas de corte gremial, de huelga, apoyo popular, que
claramente es una situación de rebeldía frente a este orden establecido y que es fuertemente reprimido. Ahora voy a detenerme un poco en esto. Otro elemento, las organizaciones armadas en general, según documentos que los propios militares después elaboran, están prácticamente desarticuladas después de la derrota del episodio de Monte Chingolo, que ustedes pueden profundizar. Entonces, aquí se ve que el ejército, en las operaciones que había desarrollado, ya había desarticulado gran parte de la oposición armada. Que no podíamos hablar en Argentina de una guerra porque el volumen y la organización que tenían las organizaciones armadas eran de otro tenor, más allá de que se definieran como tales, de que usaran estrategias de guerra, etc. Que de hecho se profundiza en esto el texto de Svampa, que nosotros recomendamos muchas veces, se apoya. En esto hay mucho material sobre cómo profundiza la violencia y tal vez menos la lógica de organización popular que habían sostenido hasta entonces, un debate en el que podemos entrar en otra ocasión, o ustedes se pueden sentir libres de comunicarse y profundizarlo. Entonces, la derrota de Montechingolo y de la desarticulación del poder de fuego de las organizaciones armadas también es un hecho significativo que después va a ser cubierto para justificar el golpe. Y el tercer elemento es el operativo independencia, como les decía, es clave porque en Tucumán desarrollan una acción ilegal en muchos casos, con centros clandestinos de detención, que con torturas, etcétera, y con asesinatos totalmente ilegales, extrajudiciales, en todo sentido, que bueno, de alguna forma está marcando lo que es la antesala de la dictadura. Formas irregulares, etcétera. Tucumán, un sector donde se habían dado varios intentos de organización armada previamente, limitados en cuanto a cantidad también, un sector, una zona donde se habían dado fuertes revueltas por la organización de los trabajadores y las trabajadoras azucareros que integraban varias organizaciones y que son desmanteladas cuando se cierran ingenios en los años anteriores. Entonces, también es un campo de prueba para este ejército que también tiene todas estas prácticas ilegales y se ve inspirado por teorías como la contrarrevolución francesa, la doctrina de seguridad nacional, etc. Voy a cerrar con el episodio del Villazo de Villa Constitución. No tanto en el detalle que ustedes pueden conocer a partir de la bibliografía, sino con cómo opera ahí el ejército, la policía desbordada, el ejército que entra, los camiones, las detenciones irregulares, el empleo de instalaciones de las fábricas. Asindar es una de las más famosas de la época, que estaba dirigida en ese entonces, porque que sería después el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Oz. Eso de utilizar a la empresa avalando, de pasar listas, de esa colaboración que borra mucho los límites entre lo militar y lo empresario, es otra característica que va a marcar la dictadura. Y como último punto, quiero resaltarles que la cuestión que se aplica, las detenciones ilegales en muchos casos, pero detenciones oficiales, en blanco podríamos decir, blanqueadas en las comisarías de distintos lugares, son también antesala de la dictadura. Algunos de estos líderes permanecerán detenidos durante la dictadura y en algún caso, como nos testimonió en su momento Victorio Paulón, salvó la vida al estar detenido porque muchos de los dirigentes, muchas de las dirigentes fueron desaparecidas o asesinadas por la dictadura y este sector del movimiento obrero tan intenso y tan partidario de un cambio y casi diríamos revolucionario en la época, es
la gran derrota del movimiento popular de entonces, que se va a significar cuando el 24 de marzo del 76 se da el golpe contra María Estela Martínez de Perón. Con esto cerramos este encuentro y espero que se encuentren muy bien y que nos veamos en otra clase a disposición. Chao.